Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por venir. La verdad que qué gusto da ver la Casa del Pueblo así de llena. Nos estrenamos por todo lo alto. Es la primera que organizamos dentro de este curso político y mira, la verdad es que verla así da cuanto menos un chute de energía para ver que lo que se ha organizado es muy bueno. Bueno, como digo, muchísimas gracias a todos por acompañarnos a esta actividad que organizamos desde el Partido Socialista de Alhama de Murcia en nuestra Casa del Pueblo, que es sin duda pues símbolo de encuentro, de compromiso con nuestra sociedad y de memoria colectiva. Me da gusto ver aquí a diputados regionales, exalcalde también de Murcia, Diego, Mariola, compañeros y compañeras de otras agrupaciones, también incluso de otros partidos que nos acompañan esta tarde. Están los compañeros de Izquierda Unida, a los que también le agradecemos su presencia y que nos estén acompañando aquí esta tarde, en la que tenemos el honor de contar con un invitado de excepción, con Antonio Martínez Ovejero, doctor en Historia por la Universidad de Murcia y un referente en el estudio de la memoria democrática y en la historia reciente de nuestra región de Murcia. Antonio nació en Cartagena y desde muy joven estuvo vinculado al movimiento obrero y al compromiso social. Fue militante de la Unión Sindical Obrera y posteriormente se incorporó al Partido Socialista, participando activamente en los primeros pasos de la democracia. Durante la primera legislatura democrática fue senador por Murcia y vicepresidente del Consejo Regional, contribuyendo a la redacción de leyes tan importantes como el Estatuto de los Trabajadores y el Estatuto de Autonomía de la región de Murcia. Posteriormente desempeñó diversas responsabilidades en los gobiernos socialistas de Felipe González, entre ellas la Dirección General de Protección Civil y el gabinete del Ministro de Transporte, Turismo y Comunicaciones. Pero más allá de su trayectoria política y profesional, Antonio es sobre todo un investigador comprometido con la verdad y la justicia histórica. Su tesis doctoral, titulada La represión franquista en la región de Murcia, 1939-1948, es una obra de referencia que ha permitido recuperar nombres, historias y lugares que quedaron silenciados durante décadas. A lo largo de los años ha participado en numerosos congresos, publicaciones y actos de defensa de la memoria de las víctimas del franquismo y de los valores democráticos que sustentan nuestra convivencia. Hoy viene a compartir con nosotros una referencia bajo el título Ley de Memoria Democrática, pasos a dar en el futuro y desafíos, con la que nos invita no solo a mirar atrás, sino también a pensar en el presente y en el futuro de nuestra democracia. Desde el Partido Socialista de Alhama queremos agradecer su presencia, su ejemplo y su permanente compromiso con la verdad, con la justicia y la memoria. Y también agradecer, como ya he dicho, a todos los que habéis venido hoy aquí, sobre todo pues todos los que habéis estado en la organización de este acto, a Alfonso, a Diego también, echándonos una mano. Gracias a todos vosotros por la participación y sobre todo a todos los que estamos aquí por mantener viva la memoria, porque la memoria es una forma de defender los valores que nos unen a los socialistas y también a los demócratas. Y sin más, sin extenderme más, os dejo con Antonio Martínez Ovejero. Muchísimas gracias y esperamos que disfrutéis de esta conferencia. Hemos empezado la tarde con una reunión abierta, sin guión y sin nada, simplemente para charlar con unos cuantos estudiantes de bachillerato del Instituto Miguel Hernández de Alhama, que algunos de ellos habían hecho algún trabajo sobre la memoria democrática, incluso habían sido premiados por la Universidad de Murcia por ello. Cuando Diego me dijo que iba a haber un grupo de estudiantes y que habían estudiado la memoria democrática, yo le dije, Diego, no me digas más. Yo estoy allí, no solo por vosotros, pero también por la memoria, porque desgraciadamente no tenemos, y ya lo veremos también en la charla, nuestro auditorio en estos temas, en el ámbito de los menores de 30 años, es bastante escaso. Es decir, con toda la realidad, todos los días estamos viendo que los jóvenes se van a la derecha, los tal piensan votar a la derecha, tal, hasta el punto de que uno dice, si no voy a ver a jóvenes, pues
no estoy perdiendo el tiempo, pero desde luego yo tengo 77 y mucho tiempo con esta historia no voy a estar. Y los demás pues que están a mi lado y que son de mi misma quinta y que estamos en la misma esa, pues lo mismo. Es decir, que eso era una buena recomendación para venir. Y después, pues nada, el encontrarme con viejos compañeros de los años 70, de mediados de los 70, y con los que constituyeron la primera candidatura democrática al Ayuntamiento de Alarma, que yo era secretario de organización del partido entonces y era el encargado de que hubiera candidatos, porque el partido, que tenía muchos afiliados, pero estructuralmente no era tan fuerte como debía de ser, porque entonces hacía falta encontrar gente del partido y gente que no era del partido y que era muy valiosa a nivel personal, a nivel de su influencia ciudadana y de los valores y de las cosas que defendía. Y pues como todos sabemos, en las organizaciones políticas siempre hay líos a la hora de formar las candidaturas, pero aquí conseguimos una candidatura tan buena que ganamos las elecciones en el 79. Es decir, que eso aquí y en otros 20 y tantos municipios, con lo cual después de las elecciones municipales del 79, el 80% de las murcianas y los murcianos tenía un alcalde socialista. Aquello fue un triunfo apoteósico y lo que fue la base probablemente del cambio en la región de Murcia, que hasta ese momento había sido un núcleo absolutamente de la derecha, y de una derecha muy de derecha. No quiero hablar de nombres ni de apellidos porque son suficientemente conocidos, pero lo cierto es que ahí se emprendió el camino que el Partido Socialista llegó, porque ganamos las elecciones autonómicas, no había autonómicas, las elecciones municipales, ganamos las elecciones generales, éramos mayoría en el Consejo Regional. Es decir, en el fondo, la entrada y el impulso del Partido Socialista, que fue hasta el año 1995, que perdimos todo y no lo hemos vuelto a recuperar, esa es la verdad. Y por tanto, pues hace falta que la gente joven nos tome el relevo, nos pegue unos cuantos cogotazos y siga su marcha para adelante. Pero ya no me enrollo más sobre esta cuestión. La conferencia o la charla, o como que más que nada la reflexión que voy a plantear yo esta noche, viene de cómo está este tema de la reforma democrática, cómo está a nivel nacional y sobre todo cómo está en Murcia, donde las instituciones, excepto los ayuntamientos y algunas organizaciones de izquierda, es decir, son las que están peleando realmente por la reforma democrática. Yo me alegro, digamos, de tener aquí al ex alcalde de Murcia, porque tengo que decirlo públicamente, lo digo y lo he escrito. Es decir, incluso está escrito en las alegaciones que mandamos al Ministerio, que sin el concurso de PP, es decir, el resultado, y sin el concurso de la delegada del Gobierno, el resultado de las negociaciones de la Dirección General de la Memoria Democrática y el Ayuntamiento de Murcia, ¿sí?, no hubiera sido el mismo. Gracias, compañeros, porque ahora a los dos os he pillado de entrada y tenía que hacer esa mención, porque es muy importante lo que aportasteis, lo que trabajasteis, lo que peleasteis. Yo también, pero vosotros cumpliste, digamos, en demasía, digamos, por así decirlo, con vuestro deber político y ciudadano. Y no me enrollo más. Yo quiero plantear, la forma de la conferencia va a ser como un primer realidad. Dice, yo provengo de una organización
de obreros católicos, la Juventud Obrera Cristiana, que teníamos un modelo, digamos, de reflexión, que era, llamamos, el ver, juzgar y actuar. Es decir, algo así, ahora dicho en términos como dijeron, reflexiona, discute, únete y actúa. Pero, entonces, lo primero va a ser una reflexión sobre la realidad actual. Lo primero va a ser una reflexión sobre la realidad actual. Vamos a ver qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal y qué no hemos hecho, y después qué tenemos por hacer. Y naturalmente pues vamos a empezar por Alhama, porque Alhama, yo lo he dicho a los medios de comunicación, ha sido una campeona en el ámbito de la lucha por la recuperación de la historia y por la recuperación de la memoria. Fue el primer ayuntamiento, el primer municipio, que levantó un busto, en este caso, a un alcalde republicano. Y yo, que fui el que di la conferencia de entrada en aquel momento, digo, hombre, aquí ya empieza el baile, ya si después de Alhama pues tendrá que venir alguno más, pero desgraciadamente Alhama sigue siendo el único municipio que tiene un busto de un alcalde republicano. Y normalmente pues hay que mencionar a dicho alcalde y a todos los más. Entonces, Ginés Campo Gómez, que tiene una larguísima avenida en este pueblo, fue alcalde de Alhama, y ahí tenéis las 4 cosas que sabéis todos. Tenía 37 años, fue sastre, republicano, socialista y creyente, que eso era un tríptico no fácil de encontrar. Fue condenado a la pena de muerte el 29 de julio del 39 y fue ejecutado unos 8 o 9 meses después, en abril del 40. Y estuvo 8 meses esperando que lo fusilaran. Eso era muy raro, en el 40. Era muy raro porque lo normal era que lo juzgaran rápidamente. Fijaros, lo detuvieron en abril, la condena a muerte a los 3 meses, en julio, es decir, y después tardan 9 meses en fusilarlo. ¿Qué pasó ahí? Pues fusiló algo que le dije yo a su hermana aquel día el 2010, el año 2010, cuando levantaste, digamos, el busto que es que cuando actualmente yo vine aquí, fui a casa de su hermana, y su hermana me dice: usted que sabe tanta historia, ¿sabe usted por qué mataron a mi hermano? Yo me quedé de piedra. ¿Qué le digo? ¿Qué le cuento yo a esta mujer? Es decir, que me pregunta, y yo le dije que por ser buena persona, porque había estudiado su expediente, y había estudiado también el sumario militar, y había visto la cantidad de personas de derecha que habían firmado para que no lo fusilaran. Y si tardaron 8 meses en fusilarlo, fue porque las derechas no se ponían de acuerdo, y había una parte de la derecha que decía que no se podía fusilar a un alcalde como Ginés Campo, porque era una buena persona, le había salvado la vida a mucha gente, y se había portado bien con todo el mundo. Con lo cual, es decir, yo ya hace 15 años empecé a ver las cosas de otra manera. Todavía no había hecho la tesis, pero había empezado a ver, digamos, expedientes y sumarísimos de militares, y vi que, por ejemplo, pues en Abarán pasaba 3/4 de lo mismo, en Molina pasaba 3/4 de lo mismo, en tal. Es decir, te encontrabas a gente de derecha que avalaba a alcaldes, a responsables, a concejales de la parte de izquierda. Y es que hasta tal punto que cuando, yo se lo contaba esta tarde a los chavales, cuando uno en aquellos tiempos, a Pablo del año 39, 40, 41, es decir,
firmaba en favor de las derechas, tenía que firmar ante el jefe de falange del pueblo. Y si no firmaba delante del jefe de falange del pueblo, la firma no valía. No valía una carta que se presentara al juez, no, no, no. Quien controlaba las firmas de apoyo era el jefe de falange del pueblo. Y cuando en aquellos tiempos alguien se atrevía a firmar delante del falange del pueblo, cuando la falange del pueblo no quería que se le salvara, y eso me consta, pues no se respondía bien. Entonces ya empecé yo a ver que había pues dos derechas en el fondo, que no toda la derecha era de extrema derecha, que había, yo les he puesto, le llamo derecha vengativa y de derecha compasiva, por llamarlos de alguna manera, pero en el fondo es que unos querían matar y venganza y otros querían asumir y no venganza. Esa es la realidad, y esa realidad, que estoy hablando de la posguerra, esa realidad sin esos problemas y sin esa situación todavía está aquí. Ahora veremos cómo en la primera fase de la democracia, cuando estaba Adolfo Suárez y la UCD, es decir, había una derecha, que era la UCD, centro derecha, no sé cuánto de centro y cuánto de derecha, pero no era como la derecha de ahora, y mucho menos como la extrema derecha. Es decir, que esa división entre la derecha entonces permitió que se avanzara en lo que hoy hablamos de memoria democrática, lo que hoy hablamos de recuperación de la historia. Eso ya empezaba entonces. Pero no quiero adelantar cosas. Seguimos. Simplemente después, como referencia, y aquí ya no me enrollo más en el tema sí, la violencia franquista en Alhama. La violencia franquista en Alhama, pues ahí tenéis en 4 spots, ahí tenéis los datos. Es decir, 10 condenados a pena de muerte, 4 de ellos fusilados, en realidad fueron 5, porque a uno no lo fusilaron, pero nunca se escapó de la cárcel, pillaron a los otros 2 y nunca se le vio el pelo más. Es decir, no sabemos dónde está, ni sabemos lo que pasa. Pero vamos, sean 4 o 5, es decir, estaba lo mismo. Unos 250 procesados con casi 800 años activos de prisión. Activos, no condena, años activos de prisión. En 1940, 41, 42, estar 4 años en una prisión era algo más que duro, algo más que duro. Y después, prueba de que es duro, es que de estos 6 alameños fallecieron en la cárcel. Y fallecieron pues de tuberculosis, de tisis, de hambre, de todas estas cosas que eran familiares. Sí. Y yo quiero llamar la atención en otra cosa, que no se habla mucho, que es que entre los 240 y de los 250, un 10% más o menos eran mujeres. Y hablamos poco de la represión sobre las mujeres. Hablamos poco. Y tenemos que hablar más. Yo desde aquí me ofrezco a tener una sesión entera con el tema de la represión de las mujeres, porque fue muy distinta, muy distante y en algunas ocasiones mucho peor que la de los hombres. Eso, ahora no vamos a entrar en ese tema, pero ahí se queda. También hubo una violencia republicana, es decir, la violencia republicana... No sé... La violencia republicana, es decir, hubo 3 víctimas mortales, 43 detenidos, 31 procesados por el Tribunal Popular de Murcia, que cumplieron aproximadamente 60 años de cárcel. No quiero hacer comparaciones, pero podéis mirar lo uno y lo otro, para adelante y para atrás, y veréis 5 fusilados, 250 procesados, 5 penas de muerte, 6 alameños fallecidos, etcétera, etcétera. Independientemente de toda la cuestión, lo cierto y verdad es que hubo de uno y hubo del otro.
dos apuntes también por ver la realidad. La región de Murcia, la provincia de Murcia entonces, la provincia de Murcia tuvo un papel muy destacado en la guerra civil, muy destacado. Es decir, en el sentido de que, empezando por Cartagena, que era la única base naval que había en manos de la República, y siguiendo porque aquí estaban los astilleros, las minas, las fábricas de explosivos, es decir, esto era un frente. Por eso nos bombardearon, a mí no, claro, pero a mi abuela y a mi madre y a tal, sí la bombardearon en Cartagena, hasta tal punto que de Cartagena había que salir, y la familia de mi madre pues se fue a Los Nietos, allí al lado del Mar Menor, que entonces era un sitio bastante más seguro. Pero había como cuatro o cinco maneras de reprimir. No nos vamos a detener en eso, pero sí diré dos cifras. Primero, los procesados por tribunales militares fueron 25.000. El 76% de las víctimas. Entre otros procesados por la ley de responsabilidades políticas, por la ley de funcionarios públicos, por la depuración de plantillas, etcétera, etcétera. Todo eso al final hizo que las víctimas de algún tipo de castigo en la región de Murcia llegó a un número de 33.112, según las cuentas que tenemos en este momento. Cuentas que salen de los archivos del Archivo General de Murcia y del Archivo Naval de Cartagena, donde están los procesos militares. Eso está comprobado y se puede ver. Incluso los que se fueron al exilio, que marcharon al exilio, más de 4.000. En total, 1 de cada 4 votantes del Frente Popular en febrero-marzo del 36, 1 de cada 3 fue castigado o castigada, es decir, que de todo uno. Con esa y aquí está, bueno, pues ya los que fueron condenados a muerte, que aquí, fuera de aquí, que en cualquier caso, el número de muertos, de fallecidos, no fallecidos, asesinados o muertos, tanto dentro de la provincia de Murcia como fuera de la provincia de Murcia, como en los campos de exterminio, es decir, de Europa incluso, llegaron a 1.800. Estos números son muy significativos por dar el alcance. Y aquí tenemos la historia y la memoria versus desmemoria y olvido. La memoria silenciada y silenciosa, que yo siempre hablo de ella, porque fue silenciosa porque no se podía hablar y fue silenciada porque hay de aquel que hablara. Es decir, incluso yo cuento en cada charla, siempre cuento una anécdota, que cuando mi padre se murió y mi abuelo, que había sido militar, que no había sido un militante republicano, ni mi abuelo era un militar que había hecho su carrera militar, que como cuando llegó la República y Azaña al Ministerio de Defensa, pues se vio que en el Ministerio de Defensa había más jefes que indios, y entonces había que echar a los jefes, por lo menos a un montón de jefes, y el primer ajuste, digamos, de la Azaña, por lo cual los militares nunca le perdonaron a Azaña, fue que retiró muy bien, Mi abuelo se fue de militar con el sueldo íntegro, con tal, pero
eso de que un señor les cogiera y les echara tal y algunos los cambiara y les creara, eso no. Azaña lo llevaba muy bien, por eso lo llevaba muy mal, perdón, digo, los militares contra Azaña lo llevaban muy mal, y entonces no cabía. Bueno, pues mi abuelo naturalmente después de la guerra, porque estuvo en la guerra, era capitán, después en la guerra fue comandante, era ya un jefe, y tenía un problema después de la guerra, no que había sido un militante, digamos, ni socialista, ni comunista, ni tal, simplemente el delito de mi abuelo era que no se había sublevado, que no había acudido a la llamada del... Pues se ve que no lo vio claro, a mí nunca me lo explicaron, y yo me enteré de que mi abuelo había estado en la cárcel con petición de pena de muerte, y que después se quedó en 12 años y un día y después en 3 años o lo que fuera, porque cuando se murió mi padre, yo viendo los papeles de mi padre, me encontré el sumario de mi abuelo. Y yo era socialista, había sido senador, todo. Jamás me mencionaron que mi abuelo había estado en la cárcel, jamás. Eso se llama silenciada y silenciosa. Es decir, ¿por qué? Es decir, y eso ha pasado y sigue pasando. Mira, ahora, bueno, ya hablaremos. Estas dos fotografías son muy significativas ahora que estamos en los nombres de las calles. Aquí hay unos cantando, levantando la calle que se llama 14 de abril, y esto levantando la calle que se llama Arriba España, ¿no? Es decir, pasa. Y no quiero... Perdonad que me vaya a la historia de Egipto, pero es para ver que esto de cambiar la historia no tiene nada de nuevo. La segunda faraona que hubo en Egipto, 1500 antes de Cristo, era Hatshepsut, pues faraona. Y eso de que nada más que fue la segunda y nada más que hubo 2 o 3 más, es decir, no era una novedad eso de que aunque no había estatutos para que hubiera cargo femenino, pero de hecho el que vino después, que fue un sobrino suyo, que era al mismo tiempo Hatshepsut, Tutmosis III. Yo cuando estuve en Egipto estuve en el templo de Iris Bahari y digo, ¿qué pasa aquí? Yo no caí. ¿Qué pasa aquí? Que la mitad, como que no había papeles. El que quería borrar la historia tenía que coger el cincel y el martillo y borrar todos los elementos que hablaban de la Hatshepsut. Pues eso no es nada nuevo, tiene más de 2000 años, pues eso, 2000 no, ya 3000. 3.500 años, pues eso es lo que ha pasado con toda la historia, con toda la memoria y tal. Aquí no se ha digamos, cogido el martillo del cincel, pero todavía los investigadores no hemos entrado en algunos sitios que teníamos que haber entrado. Fijaros, los archivos militares se abren en el año 2008. Después de la primera ley de la memoria democrática. Las primeras Cortes Generales Democráticas fueron el 15 de junio de 1977. Pues 77 al 2008 han pasado 31 años. 31 años hemos tardado en entrar, dadas las condiciones de este país. Después algunos dirán que teníamos que haber sido antes, otros dirán que haber sido después. Yo no entro en el debate, aunque puedo entrar, pero no entro en ese debate. Pero en el fondo hemos tardado 31 años a que el hijo de mi madre vaya al Archivo Naval de Cartagena, pida el sumario de Ginés Campos, y me lo den. Y a partir de ahí, aunque son documentos franquistas, están hechos con muchas de las cosas que dice allí son mentiras, pero empezamos a saber cosas que nunca sabíamos. Yo se lo he dicho a los chavales, si tenéis ganas de esto, es decir,
empiezas a saber cosas, claro, después de haberte leído para hacer la tesis doctoral más de casi 1000 sumarios como yo, pues ya lo sabes, no todo, pero sí una buena parte de lo que pasa, ¿no? Teniendo en cuenta, vamos a pasar, porque ahí es que aquí pasa otra, es que aquí hay pasa otra, aquí. Es decir, esto un poco a modo cronológico, ¿no? Este baile ya había empezado en la oposición democrática, ya algunos ya habíamos visitado la cárcel de Murcia y Carabanchel, es decir, ya había empezado a finales de los principios y finales de los 60 y los 70, es decir, ya el movimiento a nivel sindical y a nivel político democrático ya iba avanzando, ¿no? Pero en el fondo el obstáculo, uno de los obstáculos, hay más y sigue habiendo más, es decir, era la figura del general Franco. Y Franco, es decir, muere el 20 de noviembre del 75. Fijaros, naturalmente, como estaba todo atado y bien atado, el 22 de noviembre ya toma posesión, digamos, y es nombrado ante las Cortes Generales, es nombrado rey Juan Carlos. Y empieza, digamos, lo que se ha dado a llamar la transición democrática, que, digamos, se puede discutir, pero empieza en 1975, cuando se muere Franco y tal, y acaba, aunque no acaba totalmente, pero ya baja cuando el año 72. Todos tenemos 7 años. Al principio, naturalmente, la oposición política, sindical, la oposición ciudadana empieza a movilizarse. Los más viejos del lugar, os acordaréis de las primeras movilizaciones, las primeras manifestaciones, las primeras veces que salíamos por la amnistía, por tal. Bueno, pues como veremos más adelante, con la amnistía empezó todo. Porque ahora hablamos de memoria democrática y hablamos de las leyes democráticas y ahora hablamos de facilitar las cosas y de luchar contra determinadas cosas. Pero entonces, es decir, partíamos de la legalidad franquista, y durante este periodo que vamos a ver un poco, muy rápidamente también a continuación, pues veremos cómo se fue construyendo poco a poco y qué hicieron incluso la UCD, qué hizo después el PSOE, qué hizo después, digamos, el PSOE después del 82, Zapatero y Pedro Sánchez, es decir, con el tema de la memoria democrática. Es decir, por dar una visión global cuando hablamos de memoria democrática hablábamos de tres cosas que estaban en la primera. Las 3 R: recuerdo, reconocimiento, reparación. RRR. Recuerdo, reconocimiento, reparación. Porque lo que se empezó a pedir en la amnistía, no con las leyes democráticas de Zapatero, ni con las leyes de memoria democrática de Pedro Sánchez, eso se empezó a pedir en el 75, cuando se estaba votando y se estaba negociando la amnistía. Se está empezando a votar eso y ya se empezó a hacer cosas de esas. Cosas que, no sé por qué, no tienen mucha publicidad, pero entre, por ejemplo, 1976, incluso estoy hablando con Suárez, 1976, 77 y en adelante, pues casi 700.000 republicanas y republicanos
o sus derechohabientes, o sea, su familia, sus hijos, su mujer, sus herederos, porque muchos de ellos ya, bueno, yo creo que ya han muerto casi todos, ¿no? Pero han sido rehabilitados, en principio, económica o profesionalmente. 700.000. Cuando se habla que se ha hecho, que tal, 700.000. 700.000 son 700.000 víctimas. 700.000 víctimas. Por una cosa o por otra. Y entonces vamos a darle, aquí está explicado a grandes rasgos, porque no tenemos tiempo para hacer otra cosa. 64.500 funcionarios civiles, maestros, los cursillistas del 36, como mi padre, que hicieron la carrera con el plan de la República, y como les faltaba el año de práctica, que a todos les pilló por la edad que tenían de ir al frente, pues no hicieron el frente, no fueron al frente. La República les convalidó el año en el frente, y cuando después de la guerra fueron a dar, dijeron que no eran maestros. Que no eran maestros, los cursillistas, por eso se llaman los cursillistas del 36, porque se quedaron parados en el 36. Esto no fueron hasta 1982, no se les convalidó el título de maestro. Lo digo porque mi pobre padre, que tenía, es decir, que había sido maestro, que después se ha dedicado a otras muchas cosas, pero él tenía en su eso que le habían quitado la carrera de maestro, eso no se lo habían, hasta el punto de que quería que yo fuera maestro, que mi hermano fuera maestro, y al final mi hermana fue la maestra, pero, es decir, todos servidores, la cantidad de funcionarios, fijaros, 64.000 funcionarios. Cuando hablo de esto, hablo de gente que o bien entró en la carrera, cosa difícil, porque en el 82, 80, 79, ya eran muy mayores, y la mayoría de ellos lo que le hicieron fue jubilarlo, es decir, y ya no volvieron a entrar, pero 64.500. Y aquí están los militares, 200.000 militares profesionales y no profesionales que sirvieron, y profesionales que estaban, que eran militares, digamos, profesionales, que lucharon, digamos por así, en el bando de la República, y los que sirvieron en el ejército republicano. Reconocer esto a los militares republicanos, a los que habían sido enemigos de la guerra, a los que se habían enfrentado con los alféreces provisionales, con todos los respetos, es decir, pues era impensable. Hasta el punto que cuando llega la amnistía, de verdad, hubo 3 amnistías, y cuando llega la verdad, las amnistías de verdad, es decir, los únicos militares que se quedan en la calle, aunque no en la cárcel, que se quedan en la calle, fueron los de la asociación, la UM, de la Unión Militar Democrática. Los 8 que quedaron procesados y condenados, ya no volvieron, después ya sí, con el tiempo volvieron a entrar en el ejército, pero al principio los militares, los que mandaban, hasta el Gutiérrez Mellado tuvo que tragársela, es decir, no los consintieron. Pues fijaros lo que es el reconocimiento, que esto se supone, que esto no se va, que todos los militares, si muchos de aquí de Murcia salieron cantidad del cuerpo de carabineros, cantidad de la Guardia Civil, cantidad de los militares, todos esos fueron, digamos, recuperados, incluso con su grado, con el grado, porque no habían sido profesionales y habían obtenido el grado de comandante, de militar, de jefe, de tal. Ese grado se le reconoció, y se le reconoció el sueldo que tenía, o que podían haber tenido y que tenían ahora. Esto que parece una tontería, en 1900 estamos hablando
siempre de 1970, 79, 80, 81, 82, 83, 84. Yo me acuerdo de las primeras historias, que los primeros líos que montamos en el Senado, yo era senador, es decir, con la pelea que teníamos con este tema, y al final se consiguió. Y después los 164.000 fallidos civiles, militares, y después este otro tema, 65.000 expresos políticos que hubieran cumplido más de 3 años de prisión, que fueron indemnizados. Es decir, dice, cuando se habla de inversión en la memoria y en tal, hasta el año, hasta 2006, es decir, la derecha no le gustaba, pero tragó. Hasta el año 76, el gasto que había supuesto este era de 21.748 millones de euros. Y todavía los que quedan vivos, porque naturalmente la mayoría de estos han fallecido, es decir, o incluso ha fallecido no él, no ella, sino también su conyuguito o la hija y tal, pues todavía le cuesta su coste anual hoy alcanza todavía los 100 millones de euros. Es decir, eso se hizo con la lucha de la amnistía, sin que se hablara de memoria democrática, sin que se hablara de nada. Esto fue el fruto de un primer pacto entre la UCD y el PC y el PSOE para sacarle punta a todo esto que son, ya digo, 700.000 víctimas. Y eso yo creo que no se valora, no está sobre la mesa. Yo por mi mesa de investigación y tal, pues lo tengo en hace 1 o 2 semanas veo una editorial, no una editorial, sino un artículo en El País firmado lo que se hizo a la Guera, entonces su directora general, que se ocupaba en el Ministerio de Hacienda de todo este negociado, del negociado de las pensiones a los militares, a los tal, es decir, que por lo visto ha hecho la carrera después de escritora y firma como escritora, pero es la que más sabe del tema. Y yo digo, mira, el que quiera saber, que en una página del País está todo esto bien explicado, mucho mejor, digamos, concreto y tal, pero lo que a mí me interesa, digamos, llevar a vuestro entender es que estos son datos que no están en la calle. Y tienen que, cuando se dice, es que no sirvió para nada la transición política, que fue una entrega, que no se terminó en lo esto, que no se terminó en lo otro, pues que se tenga en cuenta esto, los activos. Pero eso no fue gratis. Bueno, aquí tienen lo mismo. Esto fue no solo la ley de amnistía, sino esto se fue desarrollando en el 77, en el 79, en el 81, en el 83, en el 85, es decir, todo esto es el resultado a los beneficiarios en el 2006, es decir, pero digamos, por un lado hubo, claro, si era un militar, el marido era militar y el marido muere, hereda a la mujer, y la mujer sigue cobrando la pensión aunque el marido haya muerto, y si se muere la mujer, a lo mejor hay alguna hija impedida que sigue cobrando la pensión o parte de la pensión. Entonces, quiero decir con esto que es muy difícil apurar el número, porque hay una correlación y unos derechos adquiridos por uno y por otro, y no pudieron hacerlo. Nada, pasa esto simplemente para que tengáis. ¿Cuál es la asignatura pendiente que tenemos en este momento? Las fosas comunes. ¿Por qué? Porque hay una derecha que tragó, que estaba dispuesta a pagar por el silencio, o a mantener silencio. Lo que no estaba dispuesto es a que se sacaran de la madre tierra
los cadáveres, casi todos con un agujerico aquí, de darle el tiro de gracia. Es decir, lo que no sé. Y claro, ahí tenéis los datos. Ahí hablo de fosas registradas en el Ministerio de Justicia, que eso ya lleva a su tal, que son más, que son 5.000 y pico. Después, 2.615 están localizadas, pero no todas están exhumadas o están a medio exhumar. Y después 1.319 aún no ha sido ni siquiera abiertas. Se sabe que están ahí, se entiende que están ahí, han hecho algunas pruebas para decirles que están ahí, pero no han sido abiertos. Entonces, todavía existen más, eso pasa en toda la guerra, es decir, más de 114.000, digamos, desaparecidos sin localizar. No todos son objetos del tema de las luchas. Y entonces, en la región de Murcia, pues, aunque en la región es mayormente en los cementerios de 26 localidades, como el de Murcia. Mirad, esta foto que hemos puesto, esta foto es del sábado pasado en el cementerio de Murcia, en la caído por la libertad. Aquí están, porque entonces cuando se lo he explicado a los chavales y se han quedado un poco así, cuando alguna persona era condenada a muerte legalmente y tal, primero no se avisaba a la familia. A veces se sabía porque como tenían que pasar por la capilla para ver si se arrepentían y les dejaban escribir una carta para despedirse a la familia, que todavía, no todos los curas lo hacían, pero algunos sí, hasta que usted no se confiese y comulgue y se vaya usted al cielo, claro, pues usted no puede escribir a su familia. Eso está como testimonio, lo hemos tenido muchas veces cuando hemos hecho todas las historias de la cárcel de Murcia, no hemos encontrado. Yo pregunté cuando estuve allí la última vez, pregunté, ¿ibas tú? No, digo, oye, ¿y la capilla? Digo, nadie sabía dónde estaba la capilla. Digo, hombre, dice, ¿y usted dónde estaba? Dice, usted, yo es que no iba a la capilla cuando estuve en la cárcel. Yo tenía otra cosa. ¿Y la capilla? Pues los que pasaban por capilla significaba que lo iban a fusilar, lo iban a sacar, a fusilarlo a la tapia del cementerio Espinardo. Y no lo fusilaban en la cárcel, salvo algunas excepciones que tenemos, y tenemos datadas y fechadas y tal, porque, es decir, había que transportar los muertos desde la cárcel al cementerio, pues llevaba mucho trabajo, y entonces lo mejor era llevárselos al cementerio, ponerlo en el paredón, fusilarlo, y entonces lo echaban a un mismo, hay dos, pero lo echaban ahí. No quiere decir que todos los que están enterrados ahí sean producto de la represión, ¿no? Porque también echaban ahí al que se habían encontrado, a un pobre mendigo que se habían encontrado por la tarde y no tenían ninguna historia. Sí, pero lo cierto y verdad es que ni siquiera la familia se enteraba. La familia iba a ver a su marido, su hijo, su hermano, y llevaba normalmente por lo que podían de la comida que tenían. Y le decían, es que su marido, su hermano, su hijo, ya no está aquí. Y se enteraban cuando ya estaban fusilados. Pues a ver si puedes poner. Sigue. Otro antes, aquí. Cuando estoy diciendo la violencia, la transición no fue gratuita ni fue una excursión, ¿eh? La transición política estuvo durante 1975-82. Si estos 7 años pasa, por favor. No. Aquí. Para decirlo, hubo víctimas mortales de la transición
665 en 7 años. Esto no es ningún invento, está en los periódicos. Está en los periódicos. Esta quinta asamblea recibe el atentado, los nacionalistas, la ETA militar 308, esta político militar 24, no me acuerdo, esto era anticapitalista, en Cataluña 4, en la extrema izquierda el Grapo 64, el FRAP 3, la extrema derecha 57 y las víctimas mortales producidas por la actividad represiva del Estado, por llamarlo de carácter genérico, 162. O sea que cuando se habla, cuando hablamos de las víctimas y de cómo se consiguieron todas esas cosas, eso costó muchas vidas, porque ahí hay gente que se lo jugaba todo, y jugó, y ahí lo tenéis, pasa por favor. Pistoleros de extrema derecha, esto en Madrid, el Alcázar, indignación ante el asesinato de un estudiante en Madrid, cívica manifestación de 100.000 personas en el entierro de los abogados de Atocha. Eso también fue la transición, ¿eh? Eso fue la transición. Es decir, y quiero deciros que todo eso no surgió por la buena voluntad, ni surgió de la lucha, La transición no solo lleva a mucha gente para adelante, de una manera o de otra, se llevó a la UCD para adelante, se llevó a Suárez para adelante, se llevó a la derecha, o sea, se llevó por delante un montón de cosas. Y fue tal el problema que al final el PSOE, que era el que tenía en aquel momento, digamos, conservó mejor la serenidad y repartió tal, pues alcanzó en octubre del 82 la mayor victoria que ha tenido jamás partido alguno en estos 50 años de democracia, 202 diputados. Si no, y solo con una, no me acuerdo cuando Felipe González, ahora ya fue a la televisión, pero usted, si no van a nacionalizar la banca, le preguntaba en la entrevista, si no van a nacionalizar la banca, si no van a nacionalizar esto, si no va a tratar, ¿usted qué plantea? ¿Qué política va a hacer? Y respondió Felipe, yo lo que quiero hacer es que el país funcione, porque aquello era un desastre. Fijaros lo que supone que la derecha, lo que supone que el Partido Socialista jamás volverá a tener 200 diputados, ni el Partido Socialista, ni ningún otro. Es decir, es decir, fijaos la conmoción ciudadana que tiene que haber en esa para que se consiguiera eso. Y eso fue un producto de la transición. Y después, los gobiernos socialistas, digamos, no entraron. Además, no lo he dicho, golpe de Estado o intento de golpe de Estado en febrero del 81. Es decir, que, mira, como anécdota diré que los primeros que estaban, cuando llega el 77 y el 79, el tema de las víctimas, de las fosas y tal, la gente que en su pueblo dice, no, aquí están enterrados, vamos a buscarlos. Y sin encomendarse ni a Dios ni a su padre, es decir, empezaron a cavar y empezaron a sacar restos, es decir, sin pedir permiso a nadie, sin ningún medio, sin ninguna de esas, y ya los tenían allí, medio tal, medio cual, para reconociendo, viendo tal, y de pronto vino el golpe de Estado, todos los huesos otra vez a su sitio, y se paró todo hasta, pues prácticamente, casi hasta el año 2000, es decir, y aún sigue goleando. Y seguimos. Oye, ¿yo me estoy pasando? No. Pasa. Ah, no, un poco antes. Aquí. Mira, el tema es que nosotros no hemos sido el único país en Europa que ha tenido una guerra civil. Ha habido otros países como
la propia Alemania en la Segunda Guerra Mundial, Bosnia, Chipre, Grecia, Irlanda, el Ulster, Kosovo, Polonia y España. Estamos hablando del siglo XX. Y entonces la Comisión Europea o la Unión Europea pues empezó a hacer estudios cuál era la tendencia general, qué pasaba, cómo estaba la situación, Pues en general en toda Europa el estudio es del 2020, hoy a lo mejor no salía exactamente lo mismo, pero el estudio en lo que respecta es del 2020, o sea, hace 5 años. Pues la tendencia general era que detrás de la polarización hay una sociedad dispuesta a mirar al frente al pasado y aprender de él, en general. O sea, no hay nadie... y ante la reconciliación, es decir, en España, por ejemplo, la derecha, está todo el mundo, la derecha está por la reconciliación y el 50-60% se asocia al olvido. Sin embargo, en la izquierda, el 80-90%, mucho más que la derecha, fijaros, más reconciliados, los que más perjudicados habían salido, pasa por el reconocimiento del dolor y el respeto a las víctimas. Esto, traducido hoy, supone que cuando la derecha acusa a los socialistas o a la izquierda en general del tema de las fosas, del tema tal, argumenta es que las cosas hay que dejarlas como están, hay que olvidarlas y no hay que reabrir las heridas. Osuna está en boca de todo el PP, es decir, en este momento, y de los que no son el PP, es decir, abrir las heridas, es decir, reabrir las heridas. Es que el problema es que esas heridas no están cerradas. No puede cerrarse, no puede abrirse lo que sigue abierto. No puede abrirse lo que sigue abierto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final una parte de la derecha, y ahora mucho más la derecha más radical, lo de Vox, es decir, la extrema derecha, pues claro, si sacas de una tumba un montón, digamos, de huesos, de cráneo, con un agujerito en el S, estás denunciando un asesinato. Porque no es digamos, un fusilamiento o una casa general, está fusilando un asesinato. Entonces, eso no es mantenible, Quiero deciros que cuando había en la esta, ahí me hizo una gracia que yo lo he repetido alguna vez, cuando se dicen, bueno, ¿y cuánta gente? El estudio recoge un escaso conocimiento de la historia de la Segunda República, de la Guerra Civil, del franquismo, compartida, simpatizantes de ambos bandos, tal, y los jóvenes el 45% y los viejos el 63%. Y hay una respuesta en el estudio que a mí me hizo mucha gracia, que un chaval que entrevistan dice, no tiene sentido que yo sepa cómo vivían los romanos y no sepa cómo vivían mis abuelos. Pues claro, lo que está claro es que, y enlazo con mi primera intención de los jóvenes, no se trata de cómo vivían los romanos, sino que los jóvenes no saben cómo vivían sus abuelos, no digo ya la historia, sus abuelos. Sí. Y simplemente vamos a dar un repaso porque ya me estoy alargando demasiado, ¿verdad que sí? La región de Murcia, yo lo he puesto, es territorio comanche. Territorio comanche significa que aquí hacen lo que les da la gana. Y cuando hay alguna excepción, como que se nos cuela un alcalde e intenta cambiar las cosas, deja un plan urbanístico de la cárcel y ya le rompe el S y con eso y con las presiones de la
digamos, de la Secretaría de Estado de la Memoria Democrática, pues hemos conseguido que salvar los muebles en algunas cosas de la cárcel. Es decir, en el fondo, en 30 años, llevan ya 30 años, una generación entera como gobernando el PP en la región de Murcia. Es decir, por ejemplo, por poner una idea, en el año 2007, diciembre de 2007-2008, el presidente del gobierno se aprobó la primera ley de la memoria histórica. Todas las comunidades autónomas, excepto Madrid, Galicia y Murcia, no tienen digamos, una ley de la memoria histórica. Los de Murcia ni siquiera se han apuntado, a pesar de que tienen un pacto con Vox, ni siquiera se han aportado a la historia, ¿cómo le llaman ellos? Las leyes de concordia, la ley de concordia, es decir, que ni concordia ni nada. Es decir, pero en cualquier caso, ahí no hay quien los mueva. Lo único que tenemos así de enganche y de ahorro es la Ley Regional de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que es tan sensible a la especial protección cultural de los bienes de la Iglesia Católica, de las cofradías y de las hermandades pasionarias y de gloria. Está escrito así, es el lenguaje legal. No quito. Dice, como aquí, dice que es insensible a reconocer edificios y lugares que, además de su valor arquitectónico, monumental o histórico, que representan lugares de la historia y la memoria de esta región, que nos recuerdan el sufrimiento de más de 18.000 republicanos y republicanas. Es decir, ahí no están dispuestos a mover nada. Están tan bien como están, como necesitan la voz para todo, pues ni se mueven. Es decir, por lo mismo, y aquí tenemos a una parlamentaria regional que tiene bastante experiencia en esto, dice: todas las iniciativas, ¿te suena algo esto? Todas las iniciativas parlamentarias presentadas en la Asamblea Regional de Cartagena, interpelaciones, preguntas, proposiciones de ley y no de ley acerca de la memoria democrática han sido rechazadas por Vox, así como en la práctica totalidad de las iniciativas municipales en los ayuntamientos con la misma mayoría. Es decir, toda acción jurídico-parlamentaria o jurídico-política, o como queráis llamarla, se ha pegado siempre con... Por eso hablo yo por eso ahora, y termino con esta historia, ¿y qué podemos hacer? ¿Y con este panorama qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque claro, es decir, en primer lugar, yo diría que ya sabemos que estas cosas de la memoria y de la historia y de las cosas las que habéis visto que han pasado y que han dejado de pasar, no son automáticas ni son inmediatas. Cuesta sangre, sudor y lágrimas. Quiero deciros con esto que aquí tengo a 2 o 3 personas que lo han pasado. Van a saber lo que... Afortunadamente yo no he estado negociando con el Ballesta porque no sé si me hubiera podido contener en alguna de las cosas, pero ya probablemente haya... Entonces, quiero deciros con esto que es difícil, es muy difícil. Lleva mucho trabajo, lleva mucho tiempo, lleva mucha dedicación. Es decir, los que están dispuestos a meterse en esta batalla, ya saben que esto va para largo. No hay milagro, ni hay digamos cuestiones, digamos, ni sorpresas. Si nosotros hemos podido conseguir lo que hemos conseguido en la cárcel provincial de Murcia, ha sido porque después de mucho tiempo, después de la denuncia de la Asociación de la Memoria Democrática, la Asociación Regional de la Memoria Democrática, después de las interpelaciones, lo otro demás ya, la declaración, la Dirección General dice: pues Murcia, lugar de la memoria democrática. Y estos seguían tirando piedras, y seguían tirando, y sin parar. Es decir,
menos mal que ya no podía, ya estaba toda Murcia encima de ellos, pero para eso hacía falta, es decir, y al final, sin eso, que se ha ocupado, fíjate, que las primeras manifestaciones que yo tengo, la primera conferencia que yo doy en la Universidad de Murcia, en la apertura del máster de patrimonio histórico e historia, es una especialidad que tienen allí en la Universidad de Murcia, y a mí me encargaron que hablara en el año 2010, hace ya, 15 años, que la Universidad de Murcia, se había empezado a mover en este sentido. Y han tenido que poner 15 años, y ha tenido que haber una ley en el 22 de la memoria democrática de Pedro Sánchez, y ha tenido que haber el esfuerzo, el movimiento y tal, y al final, no han terminado de hacer la barbaridad que iban a hacer, sino lo hemos llevado a un sitio razonablemente, porque claro, se han tirado los muros, pues nosotros no podemos, ya levantar los muros otra vez era impensable. Quiero deciros con esto que toméis conciencia de dónde estamos algunos, y algunos ya nos queda poco que estar, porque tenemos 77 años. Es decir, yo en primer lugar, es que lo primero depende de si la izquierda murciana no consigue ganar las próximas elecciones autonómicas, estaremos en la misma situación que hace 30 años. A nivel, porque claro, solo nos quedan, en este momento, la actual legislación memorialista, especialmente la Ley de Memoria Histórica del 22, algunas de cuyas posibilidades quizás no explotamos demasiado, ahora hablaremos de eso. Institucionalmente, los ayuntamientos, con una mayoría suficiente para sacar adelante políticas culturales y educativas a favor de la historia y de la memoria democrática en el ámbito local o comarcal. Los ayuntamientos son clave. Son clave. Porque si los ayuntamientos, es decir, realmente, quien tiene capacidad política, movilizadora, educativa, cultural, para hacer cosas, ya no esperamos que la haga la comunidad autónoma, pero sí podemos esperar que lo hagan los ayuntamientos, por lo menos aquellos que pueden hacerlo. Por tanto, esto es un elemento clave. Después, la sociedad civil, partidos, sindicatos, asociaciones memorialistas, instituciones culturales y educativas, es decir, aquí es otro frente que hay que quitar. ¿Puedes pasar? Pasa. La legislación, ¿qué posibilita la legislación estatal? Pues mirad, cosas tan sencillas que no explotamos demasiado y como deberíamos, que son actuaciones individuales que pueden ser promovidas y asesoradas, como los expedientes de reconocimiento y reparación firmados por el ministro de la Memoria Democrática a cada una de las víctimas que la solicita. Aquí tenemos a una parlamentaria regional que iniciamos los expedientes de su abuelo y de su tío abuelo, que los dos fueron fusilados, Y ¿qué es lo que y no solo ahí, sino en muchos otros sitios? ¿Qué es lo que tiene esto? Bueno, parece una tontería, pero significa buscar en la familia, y nosotros conocemos a muchas familias de mucha gente, que su padre, su abuelo, no hace falta que fueran fusilados, hace falta que fueran castigados de alguna manera, y que rellenemos el suficiente expediente, veamos el sumario si es que lo tienen, veamos la historial, veremos tal, y lo solicitemos un expediente que se llama de reconocimiento y reparación. Significa que el ministro, el excelentísimo señor ministro de la Memoria Democrática, en nombre del Gobierno,
le reconoce su trabajo, su actividad, su tal, está en pro de la democracia. Eso es una hojita. Pero esa hojita, si no se hace con uno, o se hace con dos, o se hace con tres, o se hace con cinco, después si son del mismo pueblo o de distintos pueblos, se puede hacer un acto donde realmente se remueva otra vez, digamos, la memoria democrática, se plantee la memoria democrática. Yo lo hicimos, por ejemplo, cuando vino el secretario de la Memoria Democrática con el alcalde de Molina, es decir, y yo llevo 4 o 5 de estos, es decir, no tiene mucha complicación, es simplemente trabajar un poquito, incluso los propios ayuntamientos se pueden poner a alguien allí que ayude a rellenarlo y tal, no es tan complicado, y después se puede explotar sobre la historia de las personas concretas y de su familia, aunque a veces la familia no está de acuerdo con unos con los otros, con este tema, uno ahí en esto te lleva algunas sorpresas, es decir, pero es importante. Dice, y después la actuación municipales, locales o comarcales como la declaración de lugares de la memoria democrática. Esto es importante, aunque es largo, aunque es trabajoso, aunque, digamos, cueste, porque la primera sorpresa, aquí tenemos, por ejemplo, el campo, la prisión de Totana y el partido judicial de Alhama y la cárcel de Totana y tal. Eso ya está destruido, en buena parte. Si a lo mejor lo único que hay que hacer allí es poner un teodolito allí con una S que ponga pam, pam. Después la extrema derecha lo pintará y tal, pero que quede ahí, que se vea, que se explique a la gente, que era una manera de explicar a la gente lo que pasaba allí. Y que como ahora tenemos ahí el busto de Ginés Campos, pues todo el mundo sabe que Ginés Campos, fue alcalde, lo que pasó, lo que no pasó. Y si no sabe, pues lo volvemos a enseñar, sobre todo a la gente joven. Es decir, yo creo que eso, por eso hablaba yo de la actuación municipal, locales y comarcales en las posibilidades históricas, eso es muy importante. Yo los ayuntamientos aquí son la pieza clave, ¿eh? Ya, alcaldesa, lo siento, pero no, te ha tocado. Sí. Sí, otra, por favor. Bueno, ayuda y financiación para proyectos de estudio e investigación histórica o memorialista de carácter local, comarcal o autonómico. Bueno, pues la Secretaría de Estado de la Memoria Histórica tiene el dinero que tiene. Ahora, como no tenemos presupuesto y solo podemos coger el dinero de Bruselas, pues está un poco más jodida, pero de alguna manera vuelvo con los ayuntamientos. La vida cultural local, organizando encuentros, conferencias, etcétera, incluso nombrando a algunos de los concejales que se ocupen de estas tareas. No está de más tener concejales que, entre otras cosas, se ocupen de la memoria democrática y de la historia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque alguien tiene que hacer de animador. Alguien tiene que hacer de animador de esto. Si no hay quien anime, esto no se hace. O se hace mal. Y si hay alguien que tiene la responsabilidad, que tampoco digo porque esto tampoco cuesta tanto dinero, ¿eh? Aquí no se invierte tanto dinero. Simplemente, pues hay que trabajar, hay que ir poco a poco, incluso hay que investigar, hay que hacer en los institutos, la actividad, por ejemplo, que hemos tenido, lo que hemos tenido esta tarde, Rosa. Tú fíjate que hay allí 20, en vez de 8 como había esta tarde, porque hay 30 alumnos del instituto que se están ocupando de la historia de su pueblo. Pues ya, seguro que los que han estado hoy han aprendido, por lo menos han dicho, joder, lo que nos está contando este tío. Es decir y por último, el ayuntamiento tiene otro papel, que es el nexo de relación con otras poblaciones de la comarca, porque la historia y la memoria no siempre coinciden con los límites municipales. Ya habéis visto que lo que se me ocurre a mí que ya se puede hacer, diga el señor presidente de la comunidad autónoma de lo que diga, es decir, los ayuntamientos tienen capacidad política y cultural
de cambiar algunas cosas, que tampoco es tanto, pero se mantiene la llama viva. Y ya no os quiero dar una más paliza. Muchas gracias por todo y para adelante, ¿eh?